Alan, muy buenas noches, gracias por aceptarnos, por participar en Sotavento News en este reporte especial. Bienvenido. Hola, Ivette, muchas gracias. Buenas noches a ti, a todo tu equipo y principalmente a todo tu amable auditorio. Yo encantado de estar conversando con ustedes, así que no tienes nada que agradecer, al contrario. Muchas gracias, Alan. Bueno, pues primeramente, ¿qué te parece si empezamos con Estados Unidos? Tenemos entendido que se han realizado marchas allá en Estados Unidos con el lema "No queremos un reino, no kings", como parte de protestas contra la administración del presidente Donald Trump en este año. Estas manifestaciones, lideradas por movimientos no king, protestan por lo que los participantes consideran tendencias autoritarias y medidas contrarias a la democracia por parte del gobierno. ¿Cómo ves esto, Alan, tú que andas por allá? Mira, Ivette, es algo muy significativo. Ujú. Ah, el presidente Trump ganó las elecciones, Sí, pero ha perdido mucha popularidad en sí, los últimos meses. Para ser preciso, yo diría que a partir del mes de abril en adelante, él empieza a perder muy significativamente pronto. eh, su punch, su fuerza, Ujú. por diversas razones. Por ejemplo, personajes en su gabinete como Pete Hegseth, por ejemplo, Sí, secretario de, ahora como le llaman recientemente, secretario de guerra, personajes sí, como Robert Francis Kennedy Jr. al frente de lo que sería la Secretaría de Salud, sin realmente una expertise que sea legítimo más allá de opiniones personales sobre temas sí, importantes de salud, pero sin un sustento académico, digamos, sólido. Eh, Además de múltiples señalamientos por parte de los mismos republicanos hacia Trump, de achicarse o no responder o no, digamos, cumplir con su palabra, porque ha amenazado a todo el mundo, a México más que prácticamente a cualquier otro país, ujú, con los llamados aranceles o tariffs, sí, y incluso se le acuñó digamos, el apodo de taco, que significa Trump chickens out, always, o Trump always chickens out. ¿Qué ujú, significa esto? Que Trump siempre se echa para atrás o Trump siempre se raja. ¿Por qué? Porque le gusta mucho amenazar, pero a la hora de cumplir se da cuenta que al llevar a cabo esas amenazas va a lastimar a su propio país, a su propia gente. Lo que él busca es generar condiciones políticas que le permitan apalancarse y, digámoslo así, arrebatarle de las manos a otros países lo que pueda para sacar un beneficio político. Como bien comentas, el pasado sábado 18 de ujú, octubre, sí. estamos apenas a 5 días de ello, en todo el territorio estadounidense, en los 50 estados, se llevaron a cabo marchas con el lema No Kings o No Reyes. No queremos reyes aquí. Hay una serie de distintas proclamas o cantos o consignas. Fíjate que yo estoy en el estado de Idaho, un Ujú. estado republicano, un estado conservador. Sin embargo, es increíble cómo en la capital de este estado, que es Boise, y en otras partes, en la región de Sun Valley, por ejemplo, en la ciudad de Haley, uh, se reunió gente en las calles, carros, e incluso como si fuera un desfile para llevar a cabo una manifestación muy fuerte y consignar en contra del autoritarismo de Donald Trump. ¿Por qué la frase no queremos un rey o no Ujú. reyes? ¿Por qué? Porque en una democracia como lo es los Estados Unidos de América, hay en teoría una división de poderes como en México, Sí. pero el presidente Donald Trump ha metido las manos en el poder judicial y en el poder legislativo de tal manera que ya sea por miedo o Ujú. ya sea por lealtad, lo obedecen de manera ciega. Ajá. Por ejemplo, algo que es, digamos que la cereza en el pastel o algo superficial. Él acaba de darle el perdón a este personaje, a este congresista republicano George Santos, Ujú. que le mintió a las personas que él representa, cometió diferentes fraudes, entre ellos fraudes financieros, siendo congresista. Le dieron 7 años como sentencia en prisión y Ujú. después de apenas mes y medio, Donald Trump lo perdona y lo saca de la cárcel cuando es un criminal prácticamente, no solamente
ya confeso y juzgado, sino ya en prisión. Ajá. Y Donald Trump solamente bajo el argumento de que ha sido un buen republicano, Ujú. lo saca de la cárcel. O sea, no importa que sea un mal ciudadano, no importa que haya cometido fraude siendo un congresista, no importa nada. Es su amigo, es su correligionario, lo saca de prisión. Ujú. Habiendo gente que ha cometido faltas administrativas o situaciones por muchísimo más leves y están purgando una sentencia, los cuales están en prisión porque debe ser así. Pero George Santos también debería de estarlo. Además de eso, Caray. hay muchas otras cosas más, como por ejemplo la militarización de las calles en estados estrictamente contrarios a él, en estados demócratas. Por ejemplo, vimos cómo, y eso ya lo comentamos en un programa anterior, Ivette, Sí, sí cómo recuerdo. comenzó llevando a la Guardia Nacional a Los Ángeles. Sí. Cómo después, bajo el argumento de pacificar la capital del país, Washington, D.C., hizo lo mismo. Incluso la ley le permitía tener a la Guardia Nacional por 30 días, pero se extendió por más tiempo. ¿Por qué? Porque hace lo que él quiere, no lo que la ley le permite. Ujú. Ahora también en Chicago, en Michigan y en otros estados, en Portland, por ejemplo, en donde con muchos, digamos, muchos obstáculos jurídicos, pero él logra sortear. ¿Por qué? Porque tiene una influencia muy fuerte sobre jueces federales a los cuales amenaza. Incluso él también de manera pública le ordenó a su fiscal general, a Pam Bondi, perseguir a sus enemigos políticos, y es lo que está haciendo. No digo que no se lo merezcan, pero los está enfocando como el objetivo primario, habiendo muchísimos otros problemas que resolver. Otro aspecto que es principal, que hay que mencionar, es esta nueva agencia creada justamente por él, no solamente por su administración, sino por él, es idea de él. Ujú. Esta agencia que se encarga de, pues, hay que decirlo con todas sus letras, amagar y violentar físicamente a las personas en la calle, los agentes del llamado ICE. Sí, los ICE. Sí, traen a todo el mundo aceleradísimo. Uh-huh. Así es principalmente contra el despliegue de la Guardia Nacional y los ataques de esta agencia ICE, que la gente a nivel nacional se levantó por segunda ocasión, porque en junio ya hubo otra marcha en contra de Donald Trump y los abusos de autoridad. Aquí, por ejemplo, en Hailey, donde yo estuve en la marcha el pasado sábado, sí, lo que más se sentía era el rechazo al autoritarismo y el sentir de los estadounidenses en general, que no es el mismo de Donald Trump, el sentir de no dar la bienvenida a gente que venga de otros países de manera legal. Uh-huh. Había consignas que decía, todos son bienvenidos. Es decir, mientras vengas en un son de paz, mientras vengas a trabajar honestamente, a trabajar honestamente, a pasear, a trabajar, a disfrutar, a lo que sea, pero que sea legal, uh-huh, no hay problema. Pero Donald Trump tiene incluso en prisiones y en centros de detención para ilegales, a los cuales trata de una manera terrible, sí, también a gente legal, porque en estas redadas de los agentes de ICE, ellos agarran parejo, agarran lo que encuentran, legales, ¿no? Así es, legales e ilegales, y ya después, con el paso de las semanas, van soltando a los que van viendo que son legales, uh-huh, pero es una flagrante violación, en primer lugar, a los derechos humanos, y dos, a los derechos de las personas de poder visitar un país con los documentos que los avalan para tal situación, uh-huh, porque el derecho internacional, además de los acuerdos entre las naciones en lo particular, nos permite poder transitar a otros países siempre y cuando cumplamos con los requerimientos que ellos nos exigen. Y si es así, deben, uh-huh, respetarnos. Claro. Pero en este caso, la protesta en contra de Donald Trump a nivel nacional por segunda vez en junio y ahora en octubre 18, uh-huh, es justamente por el exceso de autoridad, el militarismo, el poner a la Guardia Nacional en lugares en donde realmente ni se necesita, solamente, uh-huh, porque son estados contrarios a él y para, digámoslo así, dejar en mal a los gobernadores, como
que son demócratas como que no hacen su trabajo y permiten que el crimen esté en las calles, y ahora Donald Trump tiene que salvarlos a través de la Guardia Nacional y los agentes del ICE. Entonces, este es el material principal que inició, en este caso, las protestas a nivel nacional. No hubo ciudad pequeña en la que no hubiese, y no hubo ciudad grande en la que no se desbordara esta protesta, este sentir. Hay que decirlo también, porque tengo amigos estadounidenses en el estado, en Baja California Sur. Yo me encuentro en este momento en Idaho por lo que resta de esta semana. Ya estaré el domingo de vuelta en casa, pero por el resto de la semana y durante las últimas semanas he estado por acá. Pero tengo amigos en Todos Santos, en Los Cabos, en La Paz, y ahí también hubo protestas en contra de Donald Trump porque fue una, digamos, una convocatoria a nivel mundial. En Estados Unidos, lógicamente, se desbordó, pero en todo el mundo, en las principales ciudades emblemáticas del planeta y en ciudades donde habitan muchos extranjeros, estadounidenses de manera particular, como en nuestro estado, en todas las ciudades principales de nuestro estado, hubo manifestaciones en solidaridad a los estadounidenses en Estados Unidos y a todos los migrantes maltratados, violentados, e incluso, hay que decirlo, los agentes del ICE usan violencia innecesaria, disparan balas de goma o incluso... Sí, hemos visto algunas imágenes bien fuertes. Así es, en donde no es ni siquiera necesario hacerlo, pero ellos, como los avala el poder y el permiso por parte del presidente, ellos lo hacen. Y Donald Trump ha dicho muchas veces, los agentes del ICE van a hacer su trabajo, y aunque sea un trabajo duro, aunque sea un trabajo que la gente repudie, es algo que se tiene que hacer por el bien del país. Y bajo ese argumento es que lo está haciendo. Ok, pues qué interesante está todo esto y qué fuerte, porque a 9 meses de que tomó el poder ya va en decadencia, y con esto pues se acentúa más. Sin embargo, la contradicción, ¿no? Por ejemplo, los tratados de paz, la intervención que tuvo en el Medio Oriente, el mundo árabe, Egipto, etcétera. ¿Cómo ves este tema? Porque pues Israel, Estados Unidos, allá, Europa, celebraban, ¿no? Este alto al fuego allá en Medio Oriente, pero era algo muy débil, como prácticamente como una telaraña que en cualquier momento se podía romper. Y sin embargo, pues el presidente Donald Trump está totalmente rechazado en su nación, y sin embargo es al Medio Oriente donde está el conflicto, y allá pues son los grandes aplausos, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Mira, es una dicotomía, o es como una moneda con las dos caras que ya conocemos, ¿no? Sí. Por una parte es el castigador y el vengador en su país, y por otra parte es el pacificador. Es como lo que dice... Como decimos aquí en México, frase, ¿no? Candil de la calle y oscuridad en su casa. Me ganaste lo que iba a decir, exactamente, así es. Fíjate que pues él estuvo haciendo campaña todo desde que él llegó a la Casa Blanca por segunda ocasión para llevarse el Premio Nobel de la Paz. Él se fijó que para octubre de 2025, estando pues prácticamente 9 meses en la Casa Blanca, él se iba a llevar el Premio Nobel de la Paz. No, y pues para eso ha hecho, para eso ha hecho varias cumbres o reuniones con Putin, con Zelensky, que ahorita voy a tocar ese tema, pero lo principal era cerrar esta guerra que en octubre 7 cumplió 2 años, que es entre Palestina e Israel, comenzada por los ataques que Palestina hizo, particularmente Hamas, sobre Israel, y Donald Trump logró a través de mucha diplomacia con Benjamín Netanyahu, que Netanyahu hasta él enviara una carta a la ONU y al comité de la comunidad árabe, a la comunidad internacional, a la ONU, pero también al comité que decide quién ganará el Premio Nobel de la Paz para promover a Donald Trump. Y en esta dinámica, Donald Trump se propuso ser, digamos, que el agente que pusiera el fin a la guerra, digamos que el mediador entre Israel y Palestina, y logró acercarse de una manera tan, digámoslo, importante, que los trajo a la mesa en Egipto. Que fue un gran avance, porque eso no es... Así es. A principios de este mes, él sale con un plan de 20 puntos.
entre los cuales el más dramático es que jamás se tiene que desmantelar, tiene que desarmarse, y ya de eso, pues lo que ya pasó, que es la liberación entrega de de rehenes, los rehenes. el Pero eso está muy intercambio. desnivelado, poco Sí, favorecido hacia Israel. Por ejemplo, por cada rehén murieron 4 soldados israelíes. así es, doscientos así es. cincuenta terroristas o más fueron liberados. O sea, les entregan 20 y les mataron un montón. O sea, ¿qué Sí, significa esto? O sea, estás entregando terroristas a cambio de unos cuantos, siendo que fue sí, un movimiento muy fuerte que dolió a muchas naciones. Está sí. muy en desventaja y no está durando prácticamente nada. Sí, pero Donald Trump lo hace con un fin. Lo que tú acabas de mencionar, muy poca gente lo sabe, porque no se Ujú, analiza públicamente. Lo único que se dice es, se liberaron y se intercambiaron rehenes. Pero ujú. esto que tú dices, la proporción que tú mencionas, eso nunca se discute. Entonces, lo que el mundo sabe es que Donald Trump logró que rehenes israelíes y rehenes palestinos fueran liberados y Ujú. que los que fallecieron, que los cuerpos sean entregados a las familias para que Que puedan hasta la fecha tener no lo han hecho, sepultura. ¿no? Hasta la fecha no lo han hecho, siguen en Hasta la esa fecha dinámica. está en esa dinámica, O sea, pero cuando, ya, cuando, cuando antes era entregarte tierras, posiciones, estrategias, muchas cosas, ¿no? Para un intercambio. Pero aquí está muy desventaja, muchísima. sí. Y como todos sabemos, este fin de semana, esta tregua se vio, digamos, interrumpida y a inicios de esta semana Ujú, sí. hubo ataques, hubo Y ataques jamás contra, inmediatamente pasaron contra unas Israel. horas y ¡zas! Empezó otra vez. Así Pero aquí es. Israel, lo fuerte, Alan, es que ajá, Hamas fue el que empezó a bombardear a Israel. así Y es, el por segunda mundo ocasión. completamente se estaba yendo hacia Hamas y Israel se estaba quedando, oye, pues se estaba defendiendo, lo atacaron. Como pasó en la primera ocasión también. Es decir, Sí. jamás atacó a Israel la primera vez el 7 de octubre y Ujú, jamás en ujú. plena tregua ataca a Israel Exacto. e Me Israel acordé de aquella película de corresponde. los tratados de Oslo, ¿te acuerdas? Sí, Que eso es un cohete para ponerse de acuerdo todos ellos. así es. Y es que es una línea muy tensa, Muy porque hay que tenso. decirlo, la supuesta paz o cese el fuego no vino por un acuerdo mutuo entre Israel y Hamas, tuvo que ser un agente externo. Externo. Así es Y luego que se van a está Egipto, que en la proponiendo, antigüedad de ahí salieron de esclavos los israelitas. sí, sí, pero hay que decir otra cosa que es importante. Esta tercera parte que es los Estados Unidos, que son los que lograron esa mediación, Ujú. quieren ser los que gobiernen la franja de Gaza como uno de los 20 puntos. Entonces, Sí, esa paz, entre comillas, lograda es muy frágil, sí, porque es muy una frágil. paz, digamos, hasta cierto punto impuesta por un tercero bajo sus condiciones. Lo Ujú. que pasa es que tanto para Hamas como para Israel, la condición de la guerra ya es muy desgastante porque ya duró Sí, 2 años, como lo que está pasando entre Rusia y sí, Ucrania, en en Ucrania. donde ya Donald Trump le acaba de decir hace unos días a Zelensky, mira, Putin está totalmente dispuesto a destruirte y aplastarte. Tienes que darle toda la región de Donbass para que se termine la guerra. Si no, va a aplastar a Ucrania. Y tenían una cumbre programada en Hungría y se acaba de cancelar porque Donald Trump no quiere entrar en otra cumbre infértil o estéril con Putin, porque Putin ya dijo que no se va a, que no va a retroceder si no se le entrega Donbass, la región de Donbass. Ese es el precio Ese es el que precio. Putin tiene para decir la guerra se acaba hoy. Entonces, eh, el que Estados Unidos ingrese a ser el mediador es bueno, pero Ujú, la parte débil de esta estructura es que al ser una paz no lograda entre las dos partes, sino entre un tercero que busca una ventaja, porque hay que acordarnos de claro. algo que ya no se, hay que acordarnos de algo que ya no se dice, pero Ujú, que ya se hizo. ujú, Donald Trump le dobló las manos a Zelensky ujú, para que le entregara el acceso a los minerales raros que hay en Ucrania. Eso ujú. pasó ya hace 4 meses, pero de Sí. eso nadie se acuerda. Entonces, Donald Trump es el pacificador, entre comillas, pero lo que está haciendo es entregarle Donbass a Putin y él quedarse con los materiales raros o los Son minerales negocios, raros. ¿no? A resumidas Así es. cuentas, a él es Y el así. gran, y el perdedor siempre va a ser, en este caso, Ucrania, por Ucrania. todo. Ujú. Así es. Entonces,
esa es la situación real de Donald O Trump. sea, genera el Los temas en conflicto, México, va y se pone como salvador y luego busca un beneficio. así es. Y Donald Trump aquí en México lo vemos de una manera diferente porque se ha manifestado como enemigo nuestro. Pero Ujú. aquí en Estados Unidos, que es el presidente que ganó Sí. las elecciones hace menos de un año, Ujú, ya la mayoría de la gente también lo ve como nosotros, ujú. como un agente negativo, como una persona malvada. Es decir, la mayoría de los estadounidenses, incluyendo, hay que decirlo, las bases MAGA o Ujú. las bases conservadoras lo van a lo apoyarían aunque fuera la misma reencarnación de Sí, Hitler hasta el final, pero caray. los republicanos no No, ya radicales reaccionaron. y mucha gente que votó por Trump sin ser partidaria republicana ya están más que arrepentidos. Entonces, Caray. Donald Trump, acuérdate que estaba jugando con la idea de un tercer mandato. Sí, Imposible a estas es alturas ya imposible. que consiguiera incluso si hubiese aquí una revocación de mandato que se pudiese mantener, porque además de eso, la inflación está en un Sí, punto son alarmante. no, las El, deudas que tienen. el gobierno federal tiene 22 días suspendido, cerrado, porque no han podido llegar a un acuerdo los congresistas demócratas y los republicanos y el Ujú. presidente Trump en el presupuesto. Ahorita la economía del país en términos de todas las agencias federales, salvo los que son realmente esenciales, están en paro, como si fuera una huelga, están totalmente cerrados. Todos los trabajadores federales no reciben pago, los únicos que reciben pago son los soldados, los marinos, pero todo trabajador federal no está recibiendo su salario y ya van 20 días de esto y no se ve para cuándo. Donald Trump le echa la culpa a los demócratas para que la gente al meter su mano en el bolsillo y no tener nada, diga, no, Ujú. es que son los demócratas, Y hay pero muchos realmente es una despidos, ¿no? situación Hay mutua. muchos despidos en diferentes áreas del gobierno federal, allá en Justamente Estados por Unidos. esto, al no haber presupuesto, dice Donald Trump, bueno, cuando una empresa privada no tiene para pagar a los empleados, lo que hace es despedirlos conforme Ujú. a la ley, pero los despide. ¿Por qué se asombran de que el gobierno haga lo mismo? Es una empresa pública. Sí. Yo soy un empresario y sé cómo funcionan los negocios. Entonces, Ujú. se ha aprovechado esta situación para seguir con la tendencia de... Todo está como una película ligada una cosa con otra. Lo que Sí. Elon Musk estaba haciendo, despidiendo gente a diestra y siniestra, Ujú. ahora Donald Trump lo está haciendo bajo la justificación del cierre del gobierno por falta de un presupuesto aprobado por los congresistas. Ujú. Eso es lo que está pasando acá en este momento. Y a la par está buscando, pues, continuar con sus negocios personales en Medio Aprovechando. Oriente, en Arabia principalmente, en Sí, donde sobre él todo. tiene intereses muy fuertes y sus hijos también, con sus Ujú. empresas, con negocios y acuerdos que tiene con los árabes. ¿Qué Entonces, opinión te todo va merece? Ajá. hacia él. ¿Qué opinión te merece el trabajo que hizo Jared Kushner? Pues mira, él ahorita está trabajando de una manera, digámoslo, fuera de reflectores, porque no quiere cargar con ninguna responsabilidad o culpa una vez que Donald Trump ya no sea presidente. Entonces, le está ayudando. Kushner es judío, Sí. su papá ha sido enviado a la zona justamente como representante del Ajá. gobierno de Trump, Ujú. y él como yerno de Donald Trump está casado con su hija Ivanka, Sí. Ujú. es el arquitecto, por así decirlo, o el diseñador de este plan de paz y de lo subsecuente que ocurriría de concretarse que la franja de Gaza fuese administrada por Ujú. Estados Unidos y como gerente general, por así decirlo, Pues sí, era la idea, ¿no? Ujú. Sería Tony Blair, el ex primer ministro de Gran Bretaña. Entonces, Ujú. esa es la idea. No, pues ya Kushner se están repartiendo el pastel antes de tiempo, ¿no? tiene todos los intereses que tú puedas pensar y más en ese pedazo de tierra. Entonces, Ujú. todo va. Donald Trump es un empresario que lo único que busca es su beneficio y el de su gente, el Por de su familia, supuesto. el de sus aliados. Así es como funciona y así hay que verlo. Ujú. Hoy estaba en la Casa Blanca Donald Trump en una conferencia de prensa porque está remodelando la Casa Blanca, Sí. destruyendo para construir pues como un salón Ujú. de fiestas para la Casa Blanca, y estando con los reporteros dice, escuchen ese hermoso sonido, y lo que se escuchaban eran máquinas demoliendo, y dice, es el hermoso sonido de la construcción. ¿Saben Ujú. a qué me recuerda? Me encanta porque me recuerda al dinero, porque de la construcción él Bien, se hizo sí. millonario. Sí, sí, Entonces, sí. eh,
a todas luces hace ver que lo importante no es la gente, no es Sí, la sociedad, no es la población, es el es dinero, el es el dinero. poder y el Y imponerse raíz por de todos los encima. males es el amor al dinero. Así es, Y y así la que, raíz de todos los males, así oh, es. ya Alan, Es finalmente, bueno, pues imponerse es sobre que todo. la verdad son temas muy, muy fuertes, pero bueno, estamos hablando de lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en Medio Oriente, pero y Venezuela, Colombia, en América del Sur, ¿cómo Sí, están las cosas ahí también? Porque no sí, están, están de un hilo. sí, ya desde meses anteriores con el asunto de la recompensa sobre Maduro Ujú. y ahora Donald Trump ha estado atacando a través del secretario de guerra, Pete Hegseth, a embarcaciones que salen de Venezuela hacia Sí, presuntamente Estados Unidos cargados de droga. Eh, Él justifica, porque hoy justamente lo leí en de Washington Post, él dice que por cada bote que se destruye con tripulación, la que sea 3, 12, 9 personas que llevan droga a Estados Unidos, por cada bote y por cada bote que se destruye con los misiles, y no importando la gente que muera, que son criminales o son narcotraficantes, se salvan a 25,000 personas, porque las dosis que transportan equivalen alrededor de entre 25,000 y 30,000 dosis. Entonces él dice, nosotros los eliminamos en aguas internacionales, así que no hay delito que perseguir. Ellos ajá, son narcotraficantes, son terroristas, ellos envenenan a nuestros jóvenes. sí, Entonces nosotros los interceptamos en aguas internacionales, es decir, no los eliminamos en la jurisdicción de nadie, los eliminamos en donde tenemos libertad para hacerlo y con toda la justificación porque vienen a nuestro país a destruir a nuestra gente. Y ujú, para nosotros, un narcotraficante que está en esas lanchas o un narcotraficante como Maduro es lo mismo que Osama Bin Laden. Entonces, esa es la sí, justificación. Ahora, Gustavo Petro, que ujú. es presidente de Colombia, Colombia, eh, pues gran parte de la droga en América del Sur, si no es que casi toda, ha provenido de ahí históricamente. sí, Y Donald Trump señala que la campaña política de Gustavo Petro ujú, fue financiada también con dinero del narcotráfico. Entonces lo acusa de narcotraficante, lo acusa de estar financiado por los cárteles y de llegar a la presidencia, pues justamente con el apoyo de los cárteles. Y hay pues con la pena para los colombianos, pero la verdad es que un enfrentamiento entre Donald Trump o Estados Unidos y Colombia es como poner un elefante contra una hormiga. No hay ninguna sí, posibilidad sí, en el sí, sí, terreno militar, en el sí, terreno económico, en definitivamente. el terreno bélico, no hay nada. Es como, Ujú. o sea, es, digamos que es una guerra de un solo lado. Sí, sí, Eh, sí, y, sí, se entiende eh, pero, perfecto. pero lo que tú dices es muy cierto. Independientemente de eso, es tensionar a toda América Latina, ¿no? Ujú, Porque ya es Venezuela, ya es Colombia con el tema de narcotráfico, desde ujú, la campaña y desde el primer día en la presidencia es que no sabemos todavía qué vaya a querer hacer ahí, ujú. porque no se le presentó fácil, pero se quiere otra vez apropiar del canal de Panamá, Sí, lo dijo desde el sí, principio y desde un también principio lo dijo. Ujú, Marco Rubio no ha quitado el dedo del renglón, entonces ujú. por lo menos en lo que es el canal de Panamá, Venezuela y en este caso Colombia, hay mucha tensión, pero no hay que olvidarnos también de su amigo Bolsonaro en Brasil En y de los Brasil. grandes aumentos a los aranceles en contra de Brasil, porque Lula da Silva dijo, a mí ningún gringo me va a decir qué hacer en Brasil. Y se Caray. quedó esa tensión y Pues sí. eh, esa rispidez porque Donald Trump está abogando por Bolsonaro para que no sea encarcelado por querer hacer lo mismo que él hizo en enero 6 de 2021, esta Ujú, sí, revuelta para mantenerse en el en el poder de manera Congreso, ¿no? ilegítima. Ujú. Entonces, Y América Milei? Latina, ¿Y Milei? ¿Y México? a- América Latina está bajo esa tensión. México ni qué decir, ¿no? O sea, México prácticamente a todos los mexicanos ya nos puso en el renglón pues de delincuentes prácticamente, ¿no? Y primero nos pone la etiqueta antes de fijarse si realmente lo son o no. En Ujú, el caso de Argentina, pues Milei era
uno de sus consentidos al principio Pero porque ya no. es de la extrema derecha, pero como a Milei se le está cayendo el teatro también en su Sí. propio país, pues también Ujú. Donald Trump no quiere tener mucha, digamos, no le quiere hacer mucho el juego a Milei y se ha distanciado un tanto de él, Ujú. pero esa, digamos que esa liga que se formó al principio de la administración de Trump sigue ahí porque es de extrema derecha, ¿no? Aquí en Ujú. México, pues la situación es complicada, hay que decirlo también, la diplomacia entre México, y lo digo como mexicano, Sí. y Estados Unidos, la verdad es que es meramente una digamos, artesanal, o es una diplomacia, por así decirlo, basada únicamente en la cortesía. ¿Por qué? Porque si Donald Trump no ha cobrado más, Como muy más rústica, tariffs, digamos, como muy incipiente. digamos que si Donald Trump no ha hecho más cosas, no es Porque no porque la quisiera, ¿no? presidenta o porque o porque Juan Ramón de la Fuente lo hayan detenido. Claro que no. Por Ujú. supuesto que ayuda a que la presidenta tenga una buena relación o que busque tener una buena comunicación con Trump, Ujú. pero independientemente de lo gentil o de lo cortés que pueda ser la presidenta de México y el canciller mexicano, si Donald Trump quisiera pasar por encima de lo que ha prometido, lo haría, pero él Sí. sabe que sería también contraproducente. Entonces, Ujú. hay que poner a Donald Trump en su justa dimensión. Es lo que hay que hacer. Para afrontar una situación, lo primero es definirla de manera objetiva, y a Donald Trump hay que verlo de esa forma. Y es importante, como mexicanos, también dimensionarlo como, o tratar de verlo como lo ven en Estados Unidos, que como dije, la mayor parte de la población estadounidense ya no lo quiere, incluyendo aquellos que votaron por él sin ser republicanos recalcitrantes. Entonces, por ejemplo, ahora J.D. Vance, el vicepresidente, llegó Ujú. a Israel el día de ayer a una visita para tratar de calmar lo que se dijo que se había roto este impas de la tregua, y Donald Trump tuvo que salir el lunes temprano a decir el cese de fuego continúa y la paz continúa. Esto fue un malentendido, fue una situación que vamos a ignorar para que no llegue a más, pero ya la tregua está firme otra vez Ujú. y no existe otra cosa que lo que ya se dijo. Y por eso envía a J.D. Vance a Israel para, digamos, amarrar con un nudo más fuerte esa, como tú dijiste, paz asegurada con una telaraña y no con cadenas Sí, sí. o No, con un es que está candado. muy frágil, muy frágil. Siempre ha sido frágil, pero ahora está muchísimo más.